Vamos con el segundo capítulo de la segunda temporada de Las Kardashian, que se titula Un aplauso. Internet says, proud of you, proud of you. Haven't used that one yet because I feel like I'm too old for that. Y he de decir que para mí creo que es el que me he echado más risas de las dos temporadas hasta el momento, sin tanta marca y más siendo ellas haciendo cosas de ellas. Comienza llevándonos a 6 meses antes del primer capítulo, en concreto al 2 del 2 del 2022, que es el día en el que nace el segundo hijo de Kylie y salen Cory y Kris, que bueno, pues le avisa a él a ella de que vamos, que ya está Kylie de parto, y se levanta ella ahí como pollo sin cabeza porque dice que aunque haya pasado por esa situación muchas veces, que siempre es un caos. Pero eso sí, la tía sabe lo que tiene que llevarse para picoteo y sobre todo bebida, champán y vino, que no falte, por supuesto. Que disimula con que es para la futura mamá, pero en realidad sabemos todos que no es así, y ella también. Luego se ven imágenes como esta del propio canal de Kylie Jenner. Y acto seguido las reacciones de las hermanas. Quien dice que se alegra mucho de que su familia crezca, que ellos han sido varios hermanos y que Kylie haga lo mismo, pues que le hace muy feliz. Chloe dice que es monísimo, que en realidad todos lo son. Kendall dice que definitivamente con todo lo que ve a su alrededor de niños y el momento del parto, que es demasiado abrumador para ella y que no parece mucho por la labor, aunque les quiere mucho, eso sí. A Kourtney le preguntan que cuántos sobrinos tiene y dice que ni idea, que ha perdido la cuenta directamente. Y ya pasan justo con ella, ahí en su casa, con su asistente y estilista, que están echando un vistazo a diseños de vestidos de novia, y Denny Michelle le dice que claro, que elija algo con lo que se sienta cómoda por los nervios de la boda. Y Kurt le dice, no estoy nerviosa. Y la otra, bueno, se intenta ahí explicar mejor, le dice, no, pero me refiero a que todas hemos soñado con ese día. Y Kourtney otra vez, jamás he pensado antes en casarme. Y ya ahí la estilista pues admite que es ella misma entonces la que está transmitiendo eso. Y así es. Qué manía siempre con el rollo de dar por hecho que todo el mundo se toma las cosas de la misma forma o que tiene que llevar un protocolo todo. Porque ya sabemos las burradas que se dijeron de su boda. Que si vulgar, ridícula, bueno, de todo. Que yo he alucinado bastante con la de Jet Set que hay por el mundo. Digo, o yo estoy confundida de lo mal que realmente están las cosas, o me estoy perdiendo algo y poco veo yo a la gente elegante por ahí. Aquí todas somos Coco Chanel ahora. Ah, y he visto un detalle, que todas las que somos poco más de 1,5 metros, y lo hemos visto, seguro que nos hemos sentido identificadas. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? El caso es que están eligiendo debe ser el de la primera ceremonia y dice que van a ser ellos dos, obviamente, y los 6 hijos, pero que si por ellos fuera, existen las bodas cuáqueras, que consisten en las ceremonias en las que solo asisten 2, la propia pareja, pero solo se puede hacer así en el estado de California. Luego va a Chloe a ver a Kim y le dice que el otro día las hermanas Jenner le dijeron que la veían demasiado delgada y Chloe se pone ahí tan feliz. Dice, ¿Kendall la modelo dice que estoy delgada? Y claro, esto seguro que sentará mal a muchos porque suena un comentario muy frívolo, pero hay que recordarles que esta mujer cuando era joven y prácticamente toda su vida se han metido con ella porque según ellos estaba gorda, dicho de forma despectiva. Lo cual ya lo dije por Kim, que me parecía un poco que se les estaba quitando esa parte de personalidad, que las diferenciaba de los cánones preestablecidos, y creo que ambas o se comportaron como hipócritas antes o se están comportando ahora, y realmente siempre han querido estar como el resto les decía. Por otro lado, si a ellas les hace sentirse bien, que nos tiene que importar al resto. Pero claro, lo podemos decir ya a personas adultas o maduras, pero a quienes son más jovencitas parece que no, pero el marketing y todo lo que ven nuestras retinas al final se convierte sin darte cuenta en una influencia e incluso a cualquiera puede pasarle. Y claro, sale esta escena de ellas asociando la delgadez con la felicidad, pues claro, ya sabéis. Por mucho que Kim en su última campaña salga comiendo clásicos italianos. Volviendo al capítulo y a Khloe Kardashian, sus hermanas están más bien preocupadas porque saben que no se debe de encontrar demasiado bien por lo de Tristan y temen que vaya asociada a su delgadez. Khloe dice que sobre todo la tristeza por la que está pasando no solo es por un desamor de cuando mejor estaban, sino que también se ha separado de su mejor amigo. Y aparte dice que alguien que te hace daño no significa que te desenamores al instante. Ya os dije yo que no veo muy claro el fin de estos dos, pero bueno. Pero el verdadero chisme en esa conversación es que Tristan llegó a pedirle matrimonio a Khloe y ella no se lo contó ni a su familia. De hecho, Kim le preguntó a Tristan si se lo había pedido y él dijo que un par de meses antes, que si no se lo había contado Khloe a ellas.
Y Chloe dice que para nada, que ya le dijo que no se sentía tan confiada con él de momento y con la necesidad de contar nada, así que ella misma se da cuenta de que por mucho que tuviera fe en que su relación fuera mejor, realmente estar con alguien en quien no confías, ¿para qué estar? De hecho, Kim le dice que si no se acuerda, que una vez le preguntó que si confiaba en Pete y ella dijo que le salía solo. Y es verdad, la confianza varía mucho dependiendo de la persona con la que estés y si han jugado con ella, recuperarla es un proceso muy difícil e incluso imposible. Y con esas se va a ver a Kendall, que está ahí con sus cosillas místicas, y ha encontrado un escáner cerebral que te dice qué tipo de traumas tienes en tu cerebro o cómo te encuentras anímicamente. De estos sitios a los que les gusta ir a ellas y claro, tienen sus momentos ahí, porque Chloe accede a hacerlo porque dice que no es invasivo y antes tiene que hacer un test en el que le sale que la resiliencia tiene un 1%, creo que dice, no sé, muy poco. Y claro, ella ahí pues ofendida, aunque como se pone muy nerviosa mientras lo hace, que no confía mucho en el test. Que vamos, que cuando la cronometran, pues es que se pone tan nerviosa que llega hasta a gritar y eso pues se ha visto en más de una ocasión. Así que no se queda a gusto hasta que no va a la clínica a hacerse el escáner del estrés y ya ve al doctor que le dice que tiene un trauma con forma de diamante, ¿no? Y le enseña ahí también otros que tienen de accidentes, tanto ella como Kendall, ¿no? Porque tienen ahí los dos cerebros de las dos ahí y le va explicando. Y claro, ya Chloe le cuenta todos los traumas por los que ha pasado. Que si se murió su padre cuando tenía 19 años, se casó y se separó de su marido porque tenía adicciones, conoció a otra pareja que le ha sido infiel varias veces hasta el punto de tener un hijo con otra, y bueno, ya el doctor le da el visto bueno con su resiliencia y ella sale de la clínica ahí con todo el power. Kylie también sale a visitar a su madre porque está ahí, que lleva unos meses ahí encerrada con el bebé, y cuenta que bueno, que el otro día se fue con Hailey Bieber y a ver un concierto de Justin y que estuvo con gente de su edad adulta y que ya no sabía estar con gente así, ¿no? Que estaba todo el día relacionándose con un bebé. También sale en el capítulo cuando Kim y Kendall coinciden para ir a Milán para trabajar con Prada. Y bueno, pues le están ahí en el coche y le pregunta a Kim que si le va a molestar mucho que pueda hacerle algún tipo de grito, de vítores, ¿no? Y claro, Kendall se queda ahí, bueno, no sé, entiendo que aplaudáis y tal, pero los vítores y demás, pues como que le dan vergüenza. Porque claro, para ella no deja de ser un trabajo y bueno, pues que le han dejado en alguna vez en evidencia, que ya vamos, por eso lo pasa fatal. Y ya sale un avance del próximo capítulo donde veremos qué le pasa con esto de la operación a Kris Jenner y del tema de Blac Chyna, que ya os conté el año pasado por aquí para poneros al día. Y si te apetece, te dejo aquí arriba el enlace para que le eches un vistazo. Gracias por verme, por comentar, por vuestros likes, vuestras visitas y por estar ahí.